En la 43 Asamblea General de la OEA, toda la red LACTRANS reunida, incidiendo acá en la OEA con los cancilleres y con los representantes de nuestros países, exigiéndole la ley de identidad de género, porque sabemos que la democracia de Latinoamérica y el Caribe tiene una deuda con nosotros. Estamos acá reunidas en la Asamblea General exigiendo a los estados que se trate la ley de identidad de género en todos los países y también que tengamos todos los países una ley de antidiscriminación. Esta es la octava vez que estamos reunidas en la Asamblea General de la OEA. Demando que todos los estados podamos tener una ley de identidad de género que nos reconozca, así como lo ha hecho en varios momentos este espacio de la Organización de Estados Americanos. También anunciar que hemos entregado a todos nuestros cancilleres y delegaciones de todos los países miembros de la OEA nuestra declaración como red regional, en donde demandamos la ley de identidad de género nos reconozca como ciudadanas y por ende podamos ser tomadas en cuenta. Este año estuvimos, como otros años, hace 8 años que estamos yendo a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, en la cual la Red Latinoamericana y el Caribe presenta su informe, en la cual denunciamos los crímenes de odio, los abusos policiales del Estado que recibe la población trans en Latinoamérica, y entregamos documentación y también tenemos reuniones con cancilleres, embajadores de nuestro país, ministros. En algunos casos, el año pasado también tuvimos con el presidente de Bolivia una reunión, toda la Red LACTRANS. Este taller hay que tenerlo bien claro, que es una planificación. Se cumplió la primera planificación. ¿Cuántas denuncias hay? ¿Cuántos países de la región están con la ley de identidad de género? También estamos trabajando en el tema de denuncias en Centroamérica y en algunos lugares de la región, en la cual necesitamos armar un informe para poder denunciar en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos todos los abusos policiales y del Estado y crímenes de odios que recibe nuestra comunidad en la región, para poder seguir denunciando a los gobiernos y por supuesto a la impunidad que hay en la región. Decimos, nosotras no queremos más impunidad, queremos que se resuelvan, queremos vivir en democracia, queremos ser parte de esta democracia en la cual no nos dan nuestros derechos, ¿no es cierto? Y uno de nuestros derechos es la ley de identidad de género. Mariano Pérez. Mariano Pérez. No, no soy yo. Mariano Pérez. Mariano Pérez. En Argentina la ley de identidad de género cumplió 2 años de vigencia y los cambios ya se vieron en nuestra comunidad: el acceso a la educación, el acceso al trabajo y el poder capacitarnos para poder estar dentro del circuito laboral, educativo. Es necesaria la ley de identidad de género para que las personas trans nos podamos desarrollar y mostrar nuestras capacidades. Es necesario que se apruebe una ley de identidad de género para que las personas trans podamos acceder a todos los beneficios que tiene cualquier otro ciudadano en nuestra región. Mariana Pérez. La Red Latinoamericana y el Caribe ya presentó 2 audiencias en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Una en la cual llevamos denuncias de Centroamérica, crímenes de odio, y otra fue a nivel regional el tema de la ley de identidad de género, el derecho a la identidad de las personas trans.
en la cual se entregaron documentación de todos los países, el tema del abuso policial, el tema de derechos humanos, el tema del acceso a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la educación, en la cual la comunidad trans está totalmente excluida de todos los beneficios que tiene cualquier otra persona, porque como no tenemos identidad, no podemos acceder a los beneficios que accede cualquier otra persona. Y entregar un documento en la cual decirle a los comisionados que es necesario en los países que se trate la ley de identidad de género, que es necesario que las personas trans tengamos nuestra identidad, tengamos nuestros documentos en regla y podamos acceder a todos los beneficios que tiene cualquier otro ciudadano y por supuesto estar en la agenda política y del gobierno para poder debatir el desarrollo de las personas trans frente a los beneficios que tiene cualquier otra persona en las políticas públicas. Porque si no, hablamos de democracia, hablamos de derechos humanos, pero en la cual la comunidad trans no tiene beneficios, la comunidad trans no está dentro de la agenda política y donde no hay ampliación de derechos. Acaben los crímenes de odio por transfobia. Demando que todos los estados podamos tener una ley de identidad de género que los gobiernos den inclusión social para todas. Basta de discriminación, que no den la ley de identidad de género. La democracia de Latinoamérica y el Caribe tiene una deuda con nosotros.